Un ranchero vivió solo durante 10 años, hasta que una novia empapada se desplomó en su porche. Malachi Thorne había renunciado a las mujeres, al amor y a todo lo que conlleva abrir el corazón a otra persona. Pero cuando abrió la puerta aquella noche tormentosa, todo lo que había construido para protegerse estuvo a punto de derrumbarse en un instante. El trueno resonó como disparos en el valle cuando Malachi salió a su porche, atraído por lo que parecían sollozos mezclados con el aullido del viento. Allí, acurrucada contra los escalones de madera como una muñeca rota, estaba una mujer con un vestido de novia tan empapado que se le pegaba como una segunda piel. Seda blanca grisácea por el barro y la lluvia, con encajes desgarrados que se arrastraban tras ella como los restos de sueños destrozados. Se quedó paralizado, con la taza de café aún caliente en sus manos curtidas, observando a la extraña que había aparecido de la nada en la peor noche en semanas. No se movía. Por un instante, creyó que podría estar muerta. Solo otra víctima, que el mundo había arrojado a su puerta, para poner a prueba la poca humanidad que le quedaba. 10 años, 10 años había vivido sin que nadie pisara su tierra y ahora esto. Una novia, nada menos. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Había vivido sin que nadie pisara su tierra y ahora esto. Una novia, nada menos. Malachi dejó su taza y se arrodilló junto a ella. El agua de lluvia empapó al instante sus desgastados vaqueros. De cerca, pudo ver que respiraba. Respiraciones superficiales y dificultosas que se difuminaban en el aire frío. Tenía el pelo oscuro pegado a la cara, pero pudo distinguir sus delicados rasgos, marcados por el agotamiento y algo que parecía miedo. Incluso inconsciente, había visto esa mirada antes, en su propio rostro en el espejo, la mañana en que encontró a su esposa en brazos de otro hombre. Señora, su voz salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por la falta de uso. No hubo respuesta. Estaba inconsciente y la tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban las montañas a lo lejos, mostrando muros de lluvia que se acercaban como un ejército. Malachi miró hacia su cabaña, cálida, seca, segura, todo lo que había construido para aislarse del mundo. Luego miró a esta misteriosa mujer que, de alguna manera, había encontrado el camino al único lugar que se suponía debía permanecer oculto a la angustia y las complicaciones. Podría dejarla allí, volver adentro, terminar su café, fingir que nunca la había visto. Por la mañana, ella se habría ido o habría muerto, y en cualquier caso, su pieza permanecería intacta. Pero cuando otro rayo atravesó el cielo, vio algo que le revolvió el estómago. En su muñeca izquierda, apenas visibles bajo el barro y el cordón roto, había moretones, marcas oscuras con forma de dedo que contaban una historia que conocía de sobra de su época como sheriff. Cuando aún creía en proteger a la gente, alguien la lastimó, y ella huyó tan lejos, tan desesperada, que terminó allí, en el borde de la nada, con un vestido de novia que ahora parecía más bien un sudario. Malachi maldijo en voz baja y la levantó en brazos, sorprendido de lo ligera que se sentía a pesar de estar empapada. Mientras la llevaba hacia la puerta, su cabeza rodó contra su hombro, y él vislumbró su rostro a la luz del porche. Era hermosa, la clase de belleza que una vez le hizo creer en la eternidad y que lo aterrorizaba más que cualquier tormenta. Abrió la puerta de una patada y entró. El agua goteaba de ambos sobre el suelo de madera que había mantenido cuidadosamente en soledad. Mientras la recostaba en su sofá, el mismo sofá donde había pasado incontables noches, convenciéndose de que estaba mejor solo, ella se movió ligeramente.
Sus ojos se abrieron de golpe un instante. Sus ojos verdes, abiertos como platos, reflejaban confusión y algo que podría haber sido alivio. Intentó hablar, moviendo los labios en silencio, antes de que la desmayara. Pero en ese breve instante, Malaki vio algo que le oprimió el pecho, con una sensación que llevaba una década intentando olvidar: esperanza. Y se dio cuenta de que lo que había traído a esta mujer a su puerta, con un vestido de novia arruinado, no solo iba a cambiarle la vida, estaba a punto de destrozar los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón y obligarlo a recordar lo que se sentía al preocuparse por alguien más que él mismo. La pregunta era si sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir esta vez. Cuando despertó 3 horas después, lo primero que Evangeline vio fueron unos ojos gris acero observándola desde el otro lado de la habitación. Lo segundo que notó fue que ya no llevaba puesto su vestido de novia. El pánico la recorrió como un rayo. Se incorporó de golpe en el sofá desconocido, apretando contra el pecho una áspera manta de lana, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. La habitación le dio un ligero vuelco. Paredes de madera, una chimenea de piedra que crepitaba con calor, el olor a café y a algo que podría haber sido sopa. Tranquilo. La voz del hombre era tranquila, firme. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, con las manos entrelazadas, sin hacer ademán de acercarse. Estás a salvo. A salvo. La palabra le sonaba extraña. No había estado a salvo en meses, quizá años. Sus ojos recorrieron la habitación buscando salidas, armas, cualquier rastro de los hombres que la habían perseguido durante la tormenta. ¿Dónde estoy? Su voz salió apenas un susurro, con la garganta irritada de llorar y gritar al viento. Mi rancho, en medio de la nada, que supongo es justo a donde intentabas llegar. Ladeó la cabeza ligeramente, estudiando su rostro. Llevaba viviendo aquí solo unos 10 años, solo. Eso explicaba la distancia que mantenía, la forma en que parecía casi incómodo tener a otra persona en su espacio, pero también significaba que nadie sabía que ella estaba allí. Nadie podía encontrarla. Tenías el vestido empapado, así que pensaste que preferirías no morir de frío mientras estabas inconsciente. Señaló la chimenea donde su vestido de novia colgaba de un tendedero improvisado, aún con vapor saliendo de la tela. Hay ropa seca sobre la mesa, que perteneció a otra persona. La pausa le dijo todo lo que necesitaba saber sobre esa persona. Gracias. Lo decía en serio. Este extraño le había salvado la vida, la había vestido y le había dado refugio sin hacer preguntas. Pero la experiencia le había enseñado que la amabilidad siempre tenía un precio. ¿Qué quieres? Algo cruzó su rostro. Sorpresa, quizás dolor. Nada. La tormenta seguía rugiendo ahí fuera. Cuando pase, podrás ir a donde quiera que vayas. Fue entonces cuando Evangeline se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. La tormenta podría pasar, pero los hombres que la perseguían no se detendrían. Las deudas de juego de su hermano no desaparecieron solo porque ella huyó del altar. Clayton Voss no perdonó, y ciertamente no olvidó cuando alguien lo dejó en ridículo frente a la mitad del territorio. No puedo irme. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Me encontrarán, me arrastrarán de vuelta. Y esta vez, se tocó la muñeca inconscientemente, sintiendo los moretones que Clayton le había causado cuando intentó rechazar el matrimonio. La expresión de Malachi se ensombreció. ¿Quién te busca? Gente con la que no quieres cruzarte. Confía en mí.
se ajustó aún más la manta. Debería irme. No quiero causar problemas. Los problemas ya están en mi puerta. La pregunta es si voy a dejar que se congelen en mi porche o si haré algo al respecto. Se levantó y se acercó a la ventana para observar la tormenta. Un rayo iluminó su perfil. Mandíbula fuerte, piel curtida, el tipo de rostro que ha visto demasiado y ha aprendido a no esperar nada bueno de la tormenta. Un rayo iluminó su perfil, mandíbula fuerte, piel curtida, el tipo de rostro que ha visto demasiado y ha aprendido a no esperar nada bueno del mundo. Además, dijo sin darse la vuelta, hace años que no tengo una buena razón para usar mi rifle. Sería bueno recordar lo que se siente al luchar por algo que vale la pena proteger. La forma en que lo dijo hizo que el pecho de Evangeline se oprimiera con algo que no había sentido en tanto tiempo, que casi había olvidado cómo llamarlo. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en su corazón, el sonido de los cascos de los caballos retumbó en la distancia, apenas audible por encima de la tormenta, pero cada vez más cerca. La habían encontrado. Malachi también los oyó. Su cuerpo se quedó rígido junto a la ventana, con todos los músculos tensos como un resorte a punto de romperse. Después de 10 años de silencio, podía reconocer la diferencia entre el trueno y la angustia. Y ese rítmico golpeteo que atravesaba la tormenta era sin duda esto último. ¿Cuántos? Su voz había cambiado, adquiriendo un tono que momentos antes no había tenido. Evangeline cerró los ojos, escuchando los cascos que se acercaban con el oído experto de quien ha estado corriendo por su vida. 4, tal vez 5 jinetes. Clayton no viaja ligero cuando caza. Clayton, el nombre le salió como una maldición. Clayton Voss, se le heló la sangre. ¿Lo conoces? Malachi se apartó de la ventana y su expresión le revolvió el estómago. Todos los agentes de la ley, desde aquí hasta San Francisco, conocen a Clayton Voss. La pregunta es, ¿qué quiere un hombre dueño de la mitad de las minas de plata de Nevada con una mujer vestida de novia? ¿Se suponía que me casaría con él? Hoy, las palabras le saban a ceniza en la boca. Mi hermano le debe dinero, mucho dinero. Yo era el pago. El silencio que siguió solo fue roto por el crepitar del fuego y el creciente estruendo de los caballos que se acercaban. Malachi permaneció inmóvil, procesando lo que le había dicho, y Evangeline prácticamente podía verlo sopesando sus opciones. Ayudar a un desconocido y convertir en enemigo a uno de los hombres más peligrosos del territorio, o entregarla y regresar a su tranquilo aislamiento. No lo culparía por elegir la paz. Había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar heroísmo de los hombres cuando podría costarles algo. Hay un sótano detrás de la cocina, dijo finalmente. Una puerta oculta bajo una alfombra. Puedes esperar ahí hasta que... Evangeline se levantó. Aferrándose a la manta como si fuera una armadura. No me esconderé mientras te enfrentas a ellos solo. Si me encuentran aquí, te matarán solo por darme refugio. No tendré tu sangre en mis manos, ni la tuya en las mías. Se dirigió a un armario cerca de la chimenea y sacó un rifle que parecía bien mantenido a pesar de años de desuso. Ve al sótano, eso no es una petición. Los cascos estaban tan cerca que podían oír a los caballos individualmente. Voces dando órdenes. Evangeline reconoció la voz de Clayton entre ellas, tranquila, controlada, mortalmente paciente. Había encontrado su rastro
y lo había seguido hasta allí, hasta este santuario que ella creía fuera de su alcance. No se rendirá, susurró. Aunque lo convenzas de que no estoy aquí, volverá. Seguirá buscando hasta... Malachi revisaba su rifle con falta de práctica, la memoria muscular de sus años como sheriff tomando el mando. Hasta que te encuentre, te arrastre de vuelta para casarte con él, quieras o no. Sí, la simple honestidad pareció golpearlo como un puñetazo. Dejó lo que estaba haciendo y la miró fijamente, a esta mujer que había irrumpido en su mundo cuidadosamente ordenado y lo había trastocado en cuestión de horas. Bueno, dijo, dirigiéndose a la puerta con férrea determinación. Supongo que será mejor que nos aseguremos de que eso no ocurra. El golpe fue cortés, casi amistoso, el tipo de golpe que decía, sabemos que estás ahí y que estamos dispuestos a ser civilizados al respecto. Por ahora, Malachi Thorne, la voz de Clayton se oyó con facilidad a través de la puerta de madera. Disculpas por la hora. Busco a alguien que podría haber pasado por aquí. Una joven con vestido de novia. Está indispuesta. Necesita atención médica. La mano de Malachi se tensó sobre su rifle. Detrás de él, Evangeline se pegó a la pared, con todos sus instintos gritándole que corriera. Pero no había a dónde ir. La tormenta la había atrapado allí tan firmemente como si estuviera en una jaula. Voy a abrir esta puerta, dijo Malachi en voz baja, sin apartar la vista de la entrada. Cuando lo haga, pase lo que pase, no salgas de tu escondite. Prométemelo. Malachi, no puedo dejarte. Prométemelo. La desesperación en su voz, la forma en que pronunció su nombre como si importara, como si ella importara, le rompió el corazón. Lo prometo. Se dirigió a la puerta. Y estaba a punto de verlo arriesgarlo todo por una mujer a la que apenas conocía. Malachi abrió la puerta lo justo para salir, con el rifle en la mano, pero listo. La tormenta había amainado hasta convertirse en un aguacero constante. Pero el viento seguía aullando entre las montañas como algo vivo y furioso. Clayton Voss cabalgaba como si fuera el dueño del mundo, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. Alto, bien vestido incluso bajo la lluvia, con esa clase de sonrisa que nunca se le escapaba. Detrás de él, 4 hombres esperaban en sus sillas, con las manos cerca de sus armas, con la paciencia de asesinos profesionales. El señor Thorne, Clayton se tocó el ala del sombrero en un gesto de cortesía. Una tarde hermosa para un paseo, ¿no te parece? Un poco húmedo para mi gusto. Malachi mantuvo la voz serena y neutral. ¿Qué puedo hacer por ti, vos? Como ya te dije, busco a mi novia. Evangeline se escapó de nuestra boda hoy. Es comprensible, la verdad. Nervios, miedo, la típica histeria femenina. Pero lleva horas en medio de esta tormenta y me preocupa su salud. La forma en que dijo novia le puso los pelos de punta a Malachi, como si fuera una propiedad extraviada y hubiera que recogerla. No he visto a ninguna mujer por aquí. De hecho, no he visto a nadie por aquí. La sonrisa de Clayton se ensanchó. Claro que no. Pero no te importará que mis hombres echen un vistazo. Por su seguridad, ¿entiendes? No fue una petición. Uno de los jinetes, un hombre con cicatrices y ojos apagados, ya estaba desmontando. Malachi reconoció a ese tipo,
al tipo de hombre que disfrutaba lastimando a los más débiles. La verdad es que sí me importa. Malachi se movió ligeramente, colocando el rifle en una posición más visible. Esto es propiedad privada. ¿Quieres registrarla? Más te vale tener una orden judicial. ¿Una orden judicial? Clayton rió, y el sonido atravesó la lluvia como un cristal roto. Querido amigo, creo que estás confundido sobre cómo funcionan las cosas aquí. Soy el dueño del banco que tiene la hipoteca de la mitad de este valle. Controlo los derechos de agua de la mayoría de los arroyos. Hombres como tú, bueno, digamos que existen a mi antojo. El hombre de la cicatriz ya había llegado al porche. El agua goteaba de su abrigo sobre los escalones de madera de Malachi. El jefe dice que revise la casa, así que la reviso. No, dijo Malachi en voz baja, no lo harás. El mundo pareció detenerse. Incluso la tormenta contuvo la respiración cuando 5 hombres peligrosos se dieron cuenta de que el ermitaño al que esperaban intimidar no iba a ceder. La expresión afable de Clayton permaneció inalterada. Algo frío y calculador que dejaba claro por qué se había convertido en uno de los hombres más temidos del territorio. Señor Thorne, creo que no comprende la gravedad de esta situación. Mi novia es mentalmente inestable, incluso peligrosa. Me atacó esta mañana. Puede ver los arañazos en mi cara si se fija bien. Si está aquí, es una amenaza para su seguridad. Malachi. Malachi, en efecto, pudo ver los arañazos, también pudo ver lo que realmente eran: heridas defensivas de alguien que luchaba por su vida. No está aquí, repitió. Entonces, no te importará demostrarlo. El hombre de la cicatriz dio otro paso al frente, y Malachi tomó una decisión que lo cambiaría todo. Levantó el rifle, sin apuntar a nadie, pero dejando claras sus intenciones. Dije que no. Si fueras Malachi, ¿qué harías? ¿Dejar que buscaran y esperar que no encontraran a Evangeline? ¿O mantenerte firme y arriesgarte a un tiroteo contra 5 hombres armados? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Malachi decidiera a continuación determinaría si alguno de los dos viviría para ver el amanecer. El silencio se tensó como un alambre a punto de romperse. 5 hombres armados, un ermitaño con un rifle, y en algún lugar tras los muros, una mujer cuya vida pendía de un hilo. Clayton observó a Malachi con la misma atención que una serpiente presta a un ratón antes de decidir si valía la pena atacar. La lluvia seguía cayendo, pero la violencia de la tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio casi antinatural. ¿Sabes?, dijo Clayton con tono familiar, recostándose en su silla. He oído historias sobre ti, Malachi Thorne. Eras sheriff en Copper Creek, ¿verdad? Antes de que decidieras hacerte el ermitaño aquí en las montañas. Malachi apretó el rifle con más fuerza. No hablaba de su pasado, sobre todo con hombres como Clayton Voss. Me dijeron que eras todo un agente de la ley, justo, honesto, el tipo de hombre que creía en la justicia. La sonrisa de Clayton se agudizó. También oí por qué te fuiste, algo sobre una esposa que prefería la compañía de otros hombres. Las palabras le dieron un golpe físico. Malachi sintió que 10 años de dolor cuidadosamente enterrado afloraban a la superficie, amenazando con consumir el férreo control que había construido sobre sus emociones. Tras él, a través de las delgadas paredes de la cabina, podía sentir a Evangeline escuchando, y esa conciencia lo mantuvo anclado. Historia antigua, dijo. ¿Lo es?
porque desde mi punto de vista, parece que estás cometiendo el mismo error otra vez, arriesgándolo todo por una mujer que eventualmente te mostrará su verdadera naturaleza. Clayton se inclinó hacia adelante en su silla. Evangeline es hermosa, te lo concedo, pero también es una mentirosa, una ladrona y completamente inestable. Los arañazos en mi cara, esa fue su reacción a una conversación amable sobre nuestro futuro juntos. Malachi había visto suficientes víctimas en su época como sheriff como para reconocer la verdad. Los arañazos en la cara de Clayton no eran de alguien inestable, eran de alguien que luchaba por su vida. Como dije, ella no está aquí. Clayton suspiró. El sonido de un hombre paciente que llega al límite de su tolerancia. James, el hombre de la cicatriz, dio un paso adelante con entusiasmo, llevando la mano a su arma. Pero antes de que pudiera desenfundar, Malachi hizo algo inesperado. Se rió. Era un sonido áspero, oxidado por la falta de uso, pero atravesó la tensión como una cuchilla. Los 5 hombres se quedaron inmóviles, repentinamente inseguros. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Malachi, apuntando su rifle al pecho de Clayton. Hace 10 años, cuando mi esposa me traicionó, pensé que mi vida estaba acabada. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie, que nunca me importaría nada más que sobrevivir de un día para otro. El rifle no flaqueó. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. ¿Pero sabes lo que aprendí aquí en estas montañas? A veces, las cosas que creemos que nos destruirán nos enseñan de qué estamos hechos. Y ahora mismo, mirándote a ti y a tus sicarios, amenazando a una mujer inocente, recuerdo exactamente por qué me convertí en agente de la ley. La compostura de Clayton se quebró un poco. Señor Thorne, está cometiendo un grave error. Quizás, pero es mi culpa. El dedo de Malachi se dirigió al gatillo. Y si caigo, lo llevaré conmigo. El enfrentamiento pudo haber durado segundos u horas. Al final, se rompió con el sonido de un caballo acercándose desde el pueblo. Un solo jinete avanzaba rápido, a pesar del barro. Todas las miradas se giraron cuando apareció un joven a caballo, con placa de agente y con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. «Señor Voss», gritó el agente, deteniendo su caballo al borde del claro. «El sheriff me ha enviado a buscarlo. Dice que ha habido novedades en el asunto de la mina Blackwood. Te necesito de vuelta en la ciudad inmediatamente». Clayton apretó la mandíbula con frustración, pero Malachi lo vio calculando las probabilidades y las consecuencias. Lo que fuera que estuviera pasando con la mina, al parecer, era más importante que continuar esta confrontación. «Esto no ha terminado, Thorne», dijo Clayton, tomando las riendas. «Evangeline me pertenece, y siempre cobro lo que es mío». «No le pertenece a nadie», respondió Malachi. «Y si vuelves, será mejor que traigas más hombres». Clayton hizo girar su caballo, indicándoles a sus hombres que lo siguieran. Mientras se alejaban en la oscuridad, el ayudante se detuvo un momento. «Deberías considerar abandonar el territorio, señor Thorne», dijo en voz baja. «Clayton Voss no perdona, ni olvida». Si te gusta la historia, suscríbete al canal. Mientras los últimos cascos se perdían en la distancia, Malachi permaneció en su porche, con el rifle aún listo, observando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Solo cuando estuvo seguro de que se habían ido, se permitió respirar de nuevo, pero sabía que el ayudante tenía razón. Clayton volvería, y la próxima vez vendría preparado para la guerra. Malachi se quedó en la puerta varios minutos después de que los jinetes desaparecieran, dejando que la lluvia lo bañara mientras procesaba lo que acababa de suceder.
Durante 10 años había evitado precisamente este tipo de confrontación, este tipo de complicación. Ahora acababa de enemistarse con uno de los hombres más poderosos del territorio, y todo por una mujer a la que conocía desde hacía menos de un día. Cuando por fin volvió a entrar, Evangeline estaba sentada en el sofá, todavía envuelta en la manta, pero ya no se escondía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos verdes reflejaban algo que él no esperaba ver, ni gratitud ni alivio, sino culpa. «Deberías haber dejado que me llevara», dijo en voz baja, como un demonio. «Malachi, no entiendes lo que has hecho. Clayton no olvida sin más. Volverá con más hombres y... Sé exactamente lo que he hecho». Dejó el rifle a un lado y se acercó a la chimenea, añadiendo otro leño para mantener las llamas vivas. «Y sé exactamente quién es Clayton Voss». Evangeline estudió su rostro a la luz del fuego, viendo algo en él que le revolvió el estómago. «Hay una historia entre ustedes dos, no directamente, pero he limpiado suficientes de sus desastres como para saber qué clase de hombre es». La voz de Malachi cargaba con el peso de viejos recuerdos, viejos fracasos. Hace 3 años, cuando aún llevaba placa, una joven vino a mí y me dijo que Clayton la obligaba a casarse con él para pagar las deudas de su padre. Le dije que confiara en la ley, que encontraría la manera de ayudarla. El silencio que siguió le reveló a Evangeline todo lo que necesitaba saber sobre el final de esa historia. ¿Qué le pasó? Encontré su cuerpo en el río una semana después. Oficialmente se dictaminó suicidio, pero todos sabían la verdad. Apretó los puños. Tenía las pruebas para demostrar que Clayton estaba involucrado, pero de alguna manera todo desapareció de la oficina del sheriff, junto con los testimonios de los testigos. Y del sheriff se compró una bonita casa nueva y, de repente, decidió que no quería seguir con el caso. Evangeline sintió un escalofrío en el pecho. Sabía que Clayton era peligroso. Había visto atisbos de la violencia de la que era capaz, pero oírlo confirmado le hizo comprender lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. ¿Por qué no luchaste? Tú eras la ley. Malachi se giró para mirarla, y ella vio algo en sus ojos que le rompió el corazón. La mirada de un hombre que había perdido la fe en todo aquello en lo que alguna vez creyó. Porque aprendí que la justicia no se trata de lo correcto. Se trata de quién tiene más dinero y más armas. Clayton tenía ambas cosas. Así que tú escapaste. Yo sobreviví. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Lo mismo que intentas hacer. Evangeline se ajustó la manta, comprendiendo de repente por qué este rancho aislado se sentía como una prisión. Malachi no solo se había estado escondiendo del mundo, se había estado escondiendo de su propio fracaso al no proteger a alguien que había confiado en él. La mujer que murió, dijo con cuidado. ¿Cómo se llamaba? Sarah Mitchell. Su voz se apagó. Tenía 19 años, toda la vida por delante, y llevas 3 años cargando con esa culpa. Hay cosas que no puedes dejar pasar. Evangeline se puso de pie, se acercó al fuego, se acercó a él. Clayton me dijo que tenía suerte de casarme con él. Dijo que la mayoría de las mujeres en mi situación no recibían una oferta tan generosa. La mayoría de las mujeres en tu situación acaban muertas. La brutal honestidad la golpeó como una bofetada. Sabía que estaba en peligro, pero oír a alguien decirlo en voz alta lo hizo real de una forma que no había sido antes. ¿Y qué hacemos? Él volverá, y cuando venga, traerá suficientes hombres para quemar este lugar hasta los cimientos si es necesario.
Malachi guardó silencio un largo rato, mirando fijamente las llamas, como si pudieran contener respuestas a preguntas que se había estado haciendo durante años. Tenemos quizás 12 horas antes de que resuelva la crisis que lo obligó a irse, dijo finalmente. Después de eso, corremos. No, su voz era firme, definitivo. Ya no corro más. La forma en que lo dijo aceleró el corazón de Evangeline con algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido terror. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, oyeron algo que los dejó a ambos paralizados. Pasos en el porche. Malachi agarró su rifle con un movimiento ágil, indicándole a Evangeline que se metiera detrás del sofá. Pero en lugar del golpe seco que habían oído antes, este sonido era diferente, tentadizo, casi de disculpa. Señor Thorne, llamó una voz joven desde la puerta. Es el agente Morrison. Estoy solo. Malachi se acercó a la puerta con cautela, con el rifle listo. A través de la ventana pudo ver al mismo joven agente que había interrumpido el enfrentamiento antes, de pie, solo bajo la lluvia. ¿Qué desea Morrison? Ayudarle, señor, si me lo permite. Malachi intercambió una mirada con Evangeline. Esto podría ser una trampa, o podría ser el primer golpe de suerte que habían tenido en toda la noche. Ahora eres el hombre de Clayton, dijo Malachi desde el otro lado de la puerta. No, señor, soy un hombre de la ley. Al menos lo intento. Algo en la voz de la gente, una mezcla de miedo y determinación, le recordó a Malachi a sí mismo hace 20 años, cuando se puso una placa por primera vez y creyó que podía marcar la diferencia. En contra de su buen juicio, abrió la puerta. El agente Morrison era más joven de lo que Malachi había pensado, quizá de 25 años, con un rostro serio que aún no había aprendido a disimular su decepción. Entró, con el sombrero en la mano y el agua goteando de su abrigo. «Agente», dijo Malachi con cautela. «Diga lo que piensa». Morrison miró a Evangeline, que lo observaba con recelo desde detrás del sofá. «Señora, quiero que sepa que no todos creen que lo que pasó hoy en la iglesia fue correcto». «¿Qué pasó en la iglesia?», preguntó Malachi. Morrison parecía incómodo. El hermano de la señorita Evangeline, Tommy, intentó impedir la boda. Dijo que obligaban a su hermana a hacerlo contra su voluntad. Clayton lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y lo encarceló acusado de alterar el orden público. Evangeline jadeó, llevándose la mano a la boca. «¿Tommy está vivo?» «Sí, señora, pero está muy herido. Clayton lo mantiene encerrado hasta que se resuelva la situación». Así que esa era la póliza de seguro de Clayton. Incluso si Evangeline escapaba, aún tenía la posibilidad de traerla de vuelta. «¿Por qué nos cuentas esto?», preguntó Malachi. Morrison enderezó los hombros, con la apariencia del agente de la ley que intentaba ser. «Porque me convertí en agente para proteger a la gente, no para ayudar a los ricos a cobrar sus propiedades. Y porque sé lo que le pasó a Sarah Mitchell». El nombre resonó en la sala como un trueno. La expresión de Malachi se endureció. «¿Qué sabes de Sarah? Sé que no se suicidó. Sé que Clayton la mandó asesinar cuando se negó a casarse con él». La voz de Morrison tembló levemente. «Y sé que el sheriff asesinó cuando ella se negó a casarse con él». La voz de Morrison tembló levemente. «Y sé que el sheriff Bradley destruyó las pruebas para protegerlo. No se puede probar nada de eso. Quizás no en el juicio, pero estuve presente cuando sacaron su cuerpo del río. Vi las marcas en su garganta, los moretones en sus muñecas. Eso no fue suicidio, señor Thorne. Fue asesinato». Malachi sintió que algo se movía dentro de su pecho.
Una puerta que había mantenido cerrada durante 3 años se abría con un crujido. ¿Por qué no hablaste entonces? Estaba verde, asustado. Pensé que el sheriff sabía lo que hacía. Morrison apretó los puños. He lamentado ese silencio todos los días desde entonces. Evangeline se levantó, con la manta aún sobre los hombros. Dijiste que querías ayudar. ¿Cómo? Morrison metió la mano en su abrigo y sacó una placa. Una estrella de alguacil federal que brillaba incluso a la tenue luz del fuego. El alguacil Williams viene de camino desde la capital territorial y debería llegar por la mañana. Lleva meses investigando las operaciones de Clayton, esperando el momento oportuno para actuar. Morrison miró directamente a Evangeline. Tu testimonio sobre el matrimonio forzado, sumado a lo que le pasó a Sarah, podría bastar para derribarlo. ¿Podría ser? La voz de Malachi era escéptica. Es una oportunidad. Más de las que hemos tenido antes. Evangeline miró a los dos hombres, viendo esperanza en sus rostros, pero sintiendo solo el peso de decisiones imposibles. No lo entiendes, dijo en voz baja. Clayton no solo me amenaza, tiene a mi hermano. Si testifico en su contra, Tommy está muerto de todas formas, dijo Morrison sin rodeos. Clayton no puede permitirse dejar testigos, pero si conseguimos que el alguacil Williams consiga suficientes pruebas para arrestarlo, podemos salvarlos a ambos. ¿Y si no podemos? El silencio de la gente fue respuesta suficiente. Malachi se acercó a la ventana, observando la oscuridad donde Clayton y sus hombres habían desaparecido. En algún lugar, un joven estaba sentado en una celda, golpeado y destrozado por haber intentado salvar a su hermana. Y en otro lugar, un asesino planeaba su siguiente movimiento, seguro de que el dinero y la violencia le darían todo lo que quería. Igual que hacía 3 años, cuando Sarah Mitchell confió en la ley para protegerla. La diferencia era que, esta vez, Malachi no iba a permitir que el sistema fallara. Morrison, dijo, volviéndose hacia el agente, ¿cuánto faltaba para el amanecer? Quizás 4 horas. ¿Y cuánto tiempo hasta que Clayton se dé cuenta de que has desaparecido? El rostro del joven palideció, probablemente más o menos igual. Evangeline sintió que se le encogía el corazón, incluso si llegaba el alguacil, incluso si tuvieran pruebas suficientes. Clayton nunca les permitiría vivir lo suficiente para testificar. Pero al mirar el rostro de Malachi a la luz del fuego, vio algo que le aceleró el pulso. Había terminado de huir, y había terminado de dejar que Clayton Voss destruyera vidas inocentes. La pregunta era si sobrevivirían a lo que venía después. El amanecer amaneció gris y frío sobre las montañas, tiñendo el cielo del color del acero viejo. Malachi se quedó de pie junto a su ventana, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes al verlas venir. Esta vez, Clayton no solo había traído 4 hombres. Una docena de jinetes se acercaban entre la niebla matutina, desplegados en una amplia formación que denotaba precisión militar. Tenían la intención de acabar con esto, de una forma u otra. Ya están aquí, dijo en voz baja. Evangeline se reunió con él junto a la ventana, pálida pero decidida. Se había puesto la ropa de repuesto que él le había dado, pantalones sencillos y una camisa que había pertenecido a su esposa. De alguna manera, se veía más fuerte con ellos, menos como una víctima y más como una mujer dispuesta a luchar por su vida. ¿Dónde está Morrison?, preguntó, dando la vuelta hacia la cresta trasera. Si esto sale mal, intentará avisar al alguacil. Y si todo sale bien, Malachi revisó su rifle una última vez. Entonces, confiamos en que la justicia
aún tenga importancia en este territorio. Los jinetes se detuvieron al borde de su propiedad, y Clayton desmontó con la confianza despreocupada de quien nunca ha perdido una pelea sin poder comprar su salida. Esta vez, sin embargo, no sonreía. Thorn gritó: «Tenemos que hablar». Malachi salió a su porche. Con Evangeline a su lado, la sintió temblar, pero ella no se acobardó. «Te escucho», respondió Malachi. «Un trato fácil. La mujer por su hermano. ¿La entregas? Tommy queda libre, y tú puedes seguir con tu tranquila vida aquí arriba. ¿Y si me niego?». Clayton abrió los brazos, señalando a los hombres armados que rodeaban la cabaña. «Entonces lo quemaremos todo y revisaremos las cenizas para encontrar lo que quede de ti». Fue entonces cuando Evangeline hizo algo que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Dio un paso al frente. «Iré contigo», dijo, y su voz se oyó con claridad en el claro. «Evangeline». «No», empezó Malachi, «pero tengo condiciones», continuó ella, ignorándolo. «Tommy sale ileso, y tú dejas a Malachi en paz para siempre». Clayton volvió a sonreír. «No estás en posición de negociar, querida, ¿verdad?». La voz de Evangeline se hizo más fuerte. «Ya has demostrado que matarás a cualquiera que se interponga en tu camino. Sarah Mitchell lo demostró, pero si les haces daño a alguno de ellos, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres, aunque sea lo último que haga». La mención del nombre de Sarah ensombreció el rostro de Clayton. «Cuidado, Evangeline. Estás pisando terreno peligroso. Todos estamos pisando terreno peligroso». Dio otro paso al frente. «La diferencia es que ya no te tengo miedo». Fue entonces cuando lo oyeron. El estruendo de caballos acercándose desde la dirección opuesta. Pero estos jinetes llevaban algo que los demás no tenían: placas federales que brillaban bajo el sol de la mañana. Marshall Williams llegó con 6 hombres, todos armados, y con la expresión sombría de los agentes de la ley que habían visto demasiada corrupción quedar impune. La confianza de Clayton flaqueó por primera vez al darse cuenta de que sus meticulosos planes estaban a punto de desmoronarse. «Clayton Voss», gritó el alguacil, desmontando con falta de práctica. «Está arrestado por el asesinato de Sarah Mitchell. Conspiración para cometer asesinato y trata de personas». «No tiene pruebas», gruñó Clayton, pero su mano ya se dirigía a su arma. «Tenemos el testimonio del agente Morrison, la declaración de la señorita Evangeline sobre el matrimonio forzado y una investigación federal que lleva meses construyendo un caso en su contra». La voz del alguacil sonaba tranquila. «Definitivo. Se acabó». El tiroteo que siguió fue breve, pero brutal. Clayton desenfundó primero, pero el disparo de Morrison desde la cima fue más rápido. Cuando el humo se disipó, Clayton Voss yacía muerto en el barro. Su imperio de miedo y violencia finalmente llegó a su fin. Evangeline se derrumbó contra Malachi, sintiendo el peso de meses de terror finalmente aliviado. Tommy fue liberado ese mismo día, golpeado pero con vida. La investigación de los Marshalls condujo al arresto del sheriff Bradley y a la exposición de una red de corrupción que había protegido a Clayton durante años. En cuanto a Malachi y Evangeline, descubrieron que a veces las personas más destrozadas son justo lo que el uno al otro necesita para sanar. El ranchero, que había vivido solo durante 10 años, descubrió que compartir su vida con alguien que entendía la pérdida y la supervivencia hacía que valiera la pena volver a vivirla. 6 meses después, se casaron en la misma iglesia donde Evangeline había huido de un altar diferente. Esta vez, caminó por el pasillo voluntariamente,
hacia un hombre que había demostrado que el amor no se trataba de posesión, sino de protección, de elegir luchar por alguien incluso cuando sería más fácil alejarse. El vestido de novia era diferente, el novio era diferente, y lo más importante, la decisión era suya. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. A veces, las mejores historias de amor empiezan con alguien desplomándose en tu puerta bajo la lluvia, y a veces, la valentía para empezar de nuevo surge al darte cuenta. Suscríbete al canal